Vamos a iniciar hoy el capítulo 2 del libro del profeta Isaías bajo este título, La montaña de Yahvé. Veremos esta primera porción del capítulo 2, estos 4 versículos densos en un sentido. ah, ah, y, y- y bueno, eh, espero que en el curso de la presentación se justifique este título de la misma, La montaña de Yahvé. Así que voy a dar lectura al texto que estaremos explorando en este segmento. Son los primeros 4 versículos del capítulo 2. Y dice así en esta traducción que les ofrezco. La palabra, la cual vio o contempló Isaías, hijo de Amós, sobre Judá y Jerusalén. Será al final de los días, siendo establecida por sí mismo, estará la montaña de la casa de Yahvé en la cima de las montañas, y quien la eleva por sí mismo de entre las colinas, y fluirán hacia ella todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos o muchas gentes y dirán, vayamos y subamos a la montaña de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, que nos instruya o enseñe en los caminos de él y vayamos o caminemos en las veredas de él. Pues desde Sión saldrá instrucción o enseñanza y palabra de Yahvé desde Jerusalén, y dispensará justicia entre las naciones y decidirá entre muchos pueblos o gentes o reprenderá a muchos pueblos y gentes. Bueno, hasta aquí esta primera porción del capítulo 2 que estaremos explorando en el resto de este segmento. Ah, perdón, me faltó esta parte. Y harán añicos o forjarán más bien las espadas de ellos en utensilios agrícolas y las lanzas de ellos en podaderas. No alzará o no levantará una nación contra otra nación la espada, y no aprenderán de nuevo o no aprenderán una vez más la guerra. Ahora sí, hasta aquí concluye nuestro versículo 4. Ah, bueno, dada la lectura que acabamos de hacer, quizá pudimos apreciar este tema de la montaña. Quisiera iniciar atrayendo su atención a este evento que recién ocurrió hace unos días, en la así llamada reunión anual del Foro Económico Mundial. Se llevó a cabo en la ciudad de Davos, en Suiza. Año con año, de hecho, se lleva a cabo este evento. Esto ocurrió del 19 al 23 de enero pasado apenas. ah, y congrega a personas de muchas nacionalidades, probablemente más, alrededor de más de 100 nacionalidades, quizás 130, de distintos sectores de la sociedad, jefes de Estado o representantes del gobierno, líderes empresariales, líderes de organizaciones no gubernamentales, algunos académicos. Año con año tiene esta capacidad de convocatoria este foro. De hecho, este foro se presenta a sí mismo como lo siguiente. Dice, desde 1971, el Foro Económico Mundial ha permanecido en la intersección de la geopolítica y cooperación, creyendo que el único camino viable hacia adelante es conectar líderes a través de varios sectores, regiones, ideologías y generaciones de personas para hallar sentido a los desafíos globales y mover el mundo hacia adelante. Bueno, este es el propósito de esta reunión anual de este foro. Y hace eventos regionales a lo largo del año, pero este es el principal evento, y de hecho así inicia el año. Y sí, capta la atención, por lo menos de algunos medios de comunicación. Y lo interesante es que a este foro, al paso del tiempo, se le ha dado en llamar la montaña mágica. De hecho, algunos de los que asistieron en sus discursos se refirieron a este lugar, a ese lugar, Davos, a esa conferencia anual o a esa reunión anual, como la montaña mágica. ah, que
y hay todo un artículo ahí en este sitio web de esta organización que explica por qué le han dado ese mote, ese apodo, si se quiere, de la montaña mágica. Viene del título de una novela de un escritor alemán que se llama Thomas Mann y se llamaba así su novela, La montaña mágica. Y de ahí simplemente trasladaron a este lugar la voz, ese sobrenombre, ese mote, ese apodo. Repito, así se refirieron varios de ellos a, a este lugar. Y bueno, este año en particular, quizá no sé si tenga que ver con alguna opción que activar o desactivar en Zoom. Ah, pero si tienes manera, Irene, de hacernos saber que se escucha, solo para saber si continuamos o no. Sí, ya, ok, gracias, gracias. Bueno, decía, ¿no? Este foro, este año en particular, de hecho el título o el lema del foro era un espíritu de diálogo, ¿ah? Se quería que se encontraran estas personas que representan a naciones, a empresas, usualmente transnacionales, organizaciones no gubernamentales, y tuvieran este diálogo de la coyuntura actual, de la situación actual. Pero solo quisiera destacar, por ejemplo, en la parte inferior, ven una imagen de quien es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y él dijo algo que causó mucho revuelo, una declaración breve, sencilla, pero que causó mucho revuelo, una conversación después de ello. Dijo, la globalización ha fallado a Occidente y los Estados Unidos. Es una política pública fallida. Es lo que el Foro Económico Mundial ha defendido, que es trasladar al exterior, lejos de sus costas, encontrar el trabajo más barato en el mundo y el mundo se vuelve un mejor lugar por ello. Esta era una suerte de mesa redonda con otros representantes de gobiernos de otros países del área económica, pero él inició la conversación y con esa declaración que sacudió, digamos, a la mesa y a todo el foro en ese momento, ¿ah? Porque dijo algo que va contra el foro mismo. Y después, en el curso de otras presentaciones, por ejemplo, llama la atención la manera en que el canciller alemán, Merz, eh, eh, lee, lee el actual contorno global mundial. Dice, sí, este es un extracto de su discurso, este nuevo mundo bueno, digo, el orden internacional de las últimas 3 décadas, anclado en el derecho internacional, ha sido siempre imperfecto,
Hoy día sus propios fundamentos han sido sacudidos. Este nuevo mundo de los grandes poderes se basa en el poder, en la fortaleza y cuando se requiere, en la fuerza. No es un lugar acogedor, ¿verdad? Así leyó él, o sea, así interpreta él el momento actual. Así lo veía. Algo similar dijo el primer ministro de Canadá. Y finalmente también me llamó mucho la atención cómo al interior de la Europa misma, por ejemplo, la presidenta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ella menciona lo siguiente: en algún momento de su discurso se refirió al conflicto que sigue vigente y lamentablemente en unos días cumplirá su cuarto año, esta agresión de Rusia a Ucrania, y sigue, ¿no? Y en algún momento ella se refirió a ello y dijo lo siguiente: nosotros todos queremos la paz para Ucrania y por eso hemos decidido otorgar a Ucrania un préstamo de 90 millones para los años 26 y 27. Con este apoyo nos aseguramos de que Ucrania pueda reforzar sus defensas en el campo de batalla, fortalecer sus capacidades de defensa para un acuerdo de paz y mantener funcionando los servicios básicos. Y debo decir que la audiencia aplaudió ese gesto de solidaridad. Pero a los 2 días, tuvo la palabra el presidente ucraniano, eh, Volodymyr Zelensky, y él, el tono de él fue un tono, ¿cómo decirlo? Que deploraba el estado actual de las cosas, lamentaba la falta de respaldo de la comunidad internacional, ¿verdad? Se refirió a varios actores internacionales y entre ellos llegó a decir esto ahí, a Europa le gusta discutir el futuro, pero evita tomar acciones hoy día, acciones que definen qué tipo de futuro tendremos. Este es el problema. ¿Por qué el presidente Trump puede detener embarcaciones de la flota en la sombra, así le llaman a esta flota rusa, y hacerse del petróleo? Pero Europa no lo hace. El petróleo ruso está siendo transportado justo a lo largo de las costas europeas. Ese petróleo financia la guerra contra Ucrania. Ese petróleo ayuda a desestabilizar a Europa, por lo que el petróleo ruso debe ser detenido, confiscado y vendido para beneficio de Europa. ¿Por qué no? Era un reclamo público del presidente Zelensky a la propia Unión Europea. Es decir, hay muchas palabras y gestos, y de hecho lo dijo así en su discurso, ese sería otro asalto. Han pasado 4 años y en 4 años él no ha visto realmente un respaldo decisivo, ¿verdad?, de Europa, es decir, sumándose a la batalla, digamos, y enfrentando a su enemigo. Ese fue más o menos el reclamo de él. Bueno, repito, todo esto ocurrió en la así llamada montaña mágica hace unos días. Y con eso en mente, entonces vamos a nuestro texto y brevemente, primero decir que estamos explorando, estamos leyendo un texto que como referente inmediato tiene el mundo del antiguo cercano Oriente en el siglo octavo antes de Cristo, la segunda mitad, casi las últimas décadas del siglo octavo antes de Cristo. Este es nuestro marco de referencia al leer este texto, estas palabras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ese fue el mundo del profeta Isaías y en ese mundo estaba dominado por una entidad política, cultural, social, que era el imperio asirio. El imperio asirio se gradual y paulatinamente a lo largo del primer milenio se fue extendiendo y asentando sus reales. Impuso términos y condiciones. En el año 722 se engulló del todo, se devoró, se tragó, digamos, conquistó o tomó para sí a todo el reino del norte y amenazó al reino. Estuvo a las puertas de Jerusalén, sitió a Jerusalén y algo extraordinario ocurrió y no pudo. Eso ocurrió en el año 701. ¿Ah? Pero allí estaba siempre la sombra latente de esta entidad. Así que quizá el mundo de Isaías nos resulte familiar por eso, ¿verdad?, de cómo está ahora el orden geopolítico actual. Y en lo que hemos visto en las sesiones previas, ya recorrimos todo el primer capítulo. Y debo decir, el texto de Isaías es un texto denso, en ese sentido el lenguaje que utiliza, las imágenes, las metáforas, pero
en estas sesiones hemos visto lo siguiente, siguiendo el discurso, el primer discurso, la primera visión que narra, que comunica el profeta. Primero fue este tema de los hijos rebeldes, ¿ah? Dios, a través del profeta, habla a su pueblo, a la generación de Isaías, a sus contemporáneos, ¿ah? Les recuerda, ellos son hijos, ¿ah? Son los hijos. El pueblo es un hijo para Yahvé, Dios, ¿ah? Dice, los he criado, los vi crecer, pero llegó el momento en que ellos toman distancia del Padre, ¿no? Se distancian, se rebelan contra Él y dice, eso tiene implicaciones. Esta nación, al tomar distancia, al rebelarse, al alejarse, la consecuencia es que extravía su vocación. Es una nación que hierra, que no da en el blanco, que no acierta. Esa es una de las implicaciones que vimos. Y después, el profeta hace una crítica a digamos, a los usos, a la vida diaria cotidiana de este pueblo. Iban al templo, ofrecían sus sacrificios, sus holocaustos, observaban los festivales, las fiestas, pero decía el profeta, todo eso no tiene sentido, es algo hueco, vano, superfluo incluso. ¿Por qué? Porque están haciendo algo día a día, semana a semana, hacen algo que contradice ese espíritu de la liturgia, ¿verdad? Que Dios fue Dios el que dio instrucciones cómo se debían hacer las cosas y por qué deberían hacerlas, pero se pierde el sentido y propósito de ello cuando el pueblo no es congruente, ¿verdad? Con esa enseñanza y de ahí ese reclamo, manos llenas de sangre. Incluso dice, alzan las manos para orar, pero sus manos están llenas de sangre. Hay una disonancia entre lo que se cree y lo que se vive, ¿verdad? Entre el credo y el ethos o la ética. Y finalmente, la semana pasada vimos esta nota, ¿verdad? Si bien hay un juicio, y mira el juicio, ¿verdad? No obstante, el juicio no es una acción de Dios para destruir, devastar, arrasar, anular, aniquilar, no. Todo lo contrario, el juicio de Dios en la Escritura es un instrumento, es una acción deliberada para restaurar, reivindicar, restituir, volver al comienzo. Ese es el sentido de este juicio, ¿ah? A diferencia de otros episodios en otros lugares, esta es la intención del juicio, ¿ah? Lo que desea Yahvé Dios es restaurar y reivindicar, que el juicio dé paso a que se dispense justicia, que la ciudad vuelva a ser fiel, ¿ah? Esa es la intención hasta ahorita. Bueno, ese es un recuento express de lo que hemos visto en las sesiones previas en esta nuestra serie basada en el libro del profeta Isaías. Y repito, hoy veremos este tema, la montaña de Yahvé. Y lo primero que quiero destacar al leer este texto, el versículo 1 del capítulo 2 dice la palabra, la cual vio o contempló Yesayahu o Isaías, hijo de Amoz, sobre Yehuda, Judá y Jerusalén o Jerusalén, ¿verdad? De hecho, algo de esto hemos visto ya, ¿va? Aquí lo pongo a la par. Tenemos versículo 2:1 y si lo comparamos con versículo 1:1, ¿va? ¿Cómo inicia este gran texto del profeta Isaías? En 1:1 dice, visión de Yesayahu, la cual vio o contempló sobre Judá y Jerusalén. Aquí en 2:1 dice, no dice visión, pero dice la palabra. Pero sí dice que el profeta ve o contempla, ¿va? Sea una visión, sea la palabra, el profeta ve o contempla. Por eso a veces se les llama a los profetas videntes, el vidente, porque ve, porque percibe, porque contempla, de algún modo, de alguna manera, y contempla algo sobre Judá y Jerusalén, ¿no? Algo que tiene que ver con sus contemporáneos e incluso el porvenir, el porvenir. Y nuevamente, él se presenta como Isaías, y ya vimos que Isaías significa la salvación de Yahvé, la liberación de Yahvé, y además siempre se presenta como el hijo de Amoz, ¿eh? Amoz era su padre. Bueno, con todo esto, lo que quiero indicar es que está el profeta con esta frase, con esta expresión, dándonos a entender que va a iniciar otro segmento en su texto, ¿no? La frase es muy similar, tiene algo de similitud con la expresión que usó en versículo 1:1, y después hay otros elementos, por ejemplo, en el versículo 1:2 dice, pues Yahvé ha hablado, o sea, la acción de hablar, es decir, está comunicando o mediando un mensaje profético. En el versículo 1:10 dice, escuchen la palabra de Yahvé,
y aquí él va a hablar de la palabra. Y por cierto, esa palabra, esa expresión, la palabra Yahvé, la veremos ahorita, ocurre también en 2:3 y nuevamente dice, pues Yahvé ha hablado. ¿Verdad? Con todo esto, mi punto es que el profeta usa estos delimitadores, estas fórmulas, si se quiere, proféticas, ¿verdad? Y este es común leerlo en la literatura profética. Ah, Se presenta el profeta, dice de quién es hijo, ¿verdad? A veces dice en qué tiempos le tocó ejercer su ministerio y a quién está hablando. Esos son elementos comunes en la literatura profética. ¿Verdad? De hecho, es inusual en un texto bíblico, en un texto profético bíblico, que el profeta sea anónimo, siempre da a conocer su nombre. Esa es una característica de la literatura profética. Cualquier profeta siempre da su nombre y da algunos detalles del tiempo que le tocó vivir o ministrar o ejercer su ministerio y a quién lo dirigía. ¿Verdad? Bueno, y además aquí él está delimitando esto. Entonces, vimos cómo inició 1:2, Yahvé ha hablado, y 1:20, pues la boca de Yahvé ha hablado, ahí delimitó un bloque. Y ahora, con esta frase, está por iniciar un nuevo segmento en su texto. En su texto. Bueno, este es el punto, ¿no? Seguimos con Isaías. Ve, contempla algo y nos lo va a comunicar. ¿Qué es lo que comunica? Ah, perdón, perdonen, esa es la. ¿Qué es lo que comunica? Eso es lo que comunica. Dice, será al final de los días. Desde luego, no precisa exactamente, ¿verdad? Es un tanta imprecisa la expresión, es un tanto vaga. Será al final de los días. ¿Cuándo serán esos días? ¿Ah? Y ahí este es algo peculiar de la literatura profética. ¿Ah? La literatura profética tiene este horizonte en el mediano o largo plazo. Y recordemos, Isaías está hablando a sus contemporáneos, la gente del siglo octavo antes de Cristo, pero con esta expresión, será al final de los días y abre este horizonte al mediano o largo plazo. No precisa exactamente cuándo, sé que será el final de los días. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo, en ese momento? Bueno, va a ocurrir algo extraordinario, pero lo que va a comunicar está saturado de ecos o alusiones a los documentos previos, a la narrativa bíblica hasta entonces. Dice, siendo establecido por sí mismo, estará la montaña de la casa de Yahvé en la cima de las montañas. ¿No? Es decir, va a ocurrir este evento donde Dios interviene y hace que el lugar donde está su casa, que estará en la cima de una montaña, esta será la que se va a elevar por todas las otras montañas. ¿No? Aquí, en un sentido, el profeta está hablando en este sentido poético, si se quiere. ¿No? Debo decir que la expresión casa de Yahvé, literalmente eso quiere decir casa de Yahvé, ha ocurrido ya en textos previos, ¿verdad? La encontramos por vez primera en Éxodo 23:19. ¿Verdad? ¿Qué es la casa de Yahvé ahí? ¿No? Éxodo 23:19. Bueno, en Éxodo 23:19 está hablando de un espacio en particular. ¿No? O sea, no hay un templo. En Éxodo 23:19 no hay un templo. Y de hecho ahorita, bueno, Keila leyó para nosotros Éxodo 24 y en un momento me voy a referir a ese segmento de Éxodo 19 a 24. Probablemente digo, Éxodo 19 a 24, el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto, está, digamos, probablemente en la península de Sinaí, hoy parte de Egipto, ha llegado a una montaña en una región que se llama Sinai, y esa montaña se conoce como la montaña de Sinai. ¿No? Pero allí, en ese lugar desértico donde destaca esta montaña, eh, asoma por primera vez en el texto bíblico esta expresión, la casa de Yahvé. ¿No? La casa, de hecho, todavía no existía el tabernáculo. ¿No? No existía todavía el tabernáculo, mucho menos el templo, pero Yahvé Dios habla de este espacio, ¿no? Y en un momento veremos qué quiere significar este espacio. Pero ya esa frase está ahí, la casa de Yahvé. Pasa el tiempo y, por ejemplo, al tabernáculo, al templo, a esa tienda de campaña enorme, grande, se le llama posteriormente la casa de Yahvé. Y después, cuando ya se construye el templo, cuando Salomón lo hace, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:10, y él dedica, consagra ese edificio, se refiere a él también como la casa de Yahvé, ¿verdad? Y con todo esto lo único que quiero decir es que esta frase, la casa de Yahvé, antecede
es previa a cualquier espacio físico bien delimitado, ¿ah? Sea una tienda de campaña, sea un edificio como el templo, la casa de Yahvé es ahí donde Él se encuentra con los suyos, ¿no? Eso es, ¿no? Y puede estar en cualquier lugar, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Bueno, habiendo hecho esa aparición, sigo leyendo, dice, ¿y quién la eleva? ¿No? ¿Y quién la eleva? Elevar esta montaña, elevar esta cima por sí mismo de entre las colinas, ¿no? En otras palabras, esto va a tener preeminencia, va a ser el referente, ¿ya? Este lugar, este encuentro de Yahvé Dios con los suyos va a tener este referente, va a tener esta preeminencia y además va a ser un centro de convocatoria global, mundial, ¿no? Dice, fluirán hacia ella todas las naciones, ¿no? Y ahorita veremos las implicaciones de todo ello. Pero quizá recordemos, ¿no? ¿Dónde se escucha por vez primera esta expresión, ¿no? Todas las naciones. Bueno, eso tiene que ver con el llamado de Abraham y Sara. Dios llama a Abraham y Sara, les llama del sur de Turquía, les pide que vayan ahí al Levante. ¿Y cuál es la misión de ellos? ¿Ah? Ellos quiere Dios que esta familia, esta pareja en particular y después sus descendientes comuniquen, difundan, medien una bendición, que ellos mismos sean bendición, pero que medien una bendición, ¿va? A todas las familias y después eso se refrasea a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra, ¿no? Ah, Ah, y dice, e irán o vendrán muchas gentes y dirán, vayamos, subamos, ascendamos a la montaña de Yahvé. De ahí que hayamos leído Éxodo 24, cuando que él le leyó para nosotros el texto, Éxodo 24:12 dice puntualmente que Yahvé llama a Moisés a subir, tiene ese encuentro y ¿qué hace en ese momento? Va a recibir las tablas de piedra, ahí va a recibir la enseñanza, la Torá, y también los mandamientos para instruir al pueblo, ¿verdad? Y esa es la intención. Todas estas naciones vienen, convergen a ese punto de encuentro, visible para todos, es decir, es único, es singular, destaca en todo el horizonte, vienen a ese encuentro con Yahvé Dios. Van a la casa del Dios de Jacob, ¿va? La primera vez que ocurre esa frase, la casa de Dios, es justamente Génesis 28, quizá recordamos ese episodio. Jacob va camino al lugar de sus antepasados, le alcanza la noche en ese lugar, se recuesta y tiene este sueño, ¿ah? Y en ese sueño ve el cielo abierto, hay una escalera que va desde la tierra al cielo y ve este tráfico, ¿ah? Ángeles suben y bajan y despierta y dice, este es un lugar especial, ¿ah? Y se refiere a este lugar como la casa de Dios. La casa de Dios. Allí en la intemperie, en ese lugar tuvo ese sueño, y eso se refiere como la casa de Dios. Dos veces se refiere a ese texto, ¿eh? Ah, bueno, este es el propósito de esta peregrinación global, mundial, como ninguna otra. Las naciones acuden a este lugar y van a este encuentro con Yahvé Dios, a escuchar, a ser instruidos en los caminos de Él. Y esa frase, ser instruidos o enseñados en los caminos de Él, ocurre con frecuencia en la literatura sapiencial. Por ejemplo, Salmo 27:11 o Proverbios 4:11, ser instruido en los caminos del Señor una y otra vez. Así que lo que el profeta hace está recuperando, ¿no? Recurre a toda esta relatos previos de estos encuentros de individuos que suben a una montaña, tienen ese encuentro con Yahvé Dios, de estas frases con las que se refería a ese encuentro con Yahvé Dios, y además esa instrucción, ¿va? De la que abunda en la literatura sapiencial, ¿no? Recupera el profeta toda esta tradición, por poner esa palabra, ¿no? Dice, vayamos y vengamos, caminemos en las veredas de él. Ahora bien, dicho eso, quisiera solo destacar otros aspectos de este pasaje, el mismo, porque la montaña, de hecho, la montaña y la literatura se ha recuperado del antiguo cercano y tiene un poco particular especial. Incluso aquí en
En nuestra cultura prehispánica, las montañas siempre han tenido las pirámides en esas montañas, ¿no? Han tenido un lugar especial, pero en el baúl de aguas es la primera vez que se habla de las montañas. Aguas es esto, que son los felices, no sé, es animal, es el río, es abajo, todas las montañas altas o elevadas, las cuales se hallan debajo de todos los cielos, 15 codos desde por encima, o sea, ya superaron cualquier montañita, fueron poderosas o crecieron las aguas y cubrieron las montañas. Es la primera vez que vemos la referencia a la montaña en general en Génesis 7, 7, 20, y de ahí en adelante la montaña tiene un rol particular. En el relato, la embarcación descansa en una montaña, las colinas, faldas de una montaña, la montaña de Arad. Pero después uno sigue leyendo el texto, hemos hecho nuestras series basadas en Génesis, y quizá recordemos ese episodio de Génesis 22. Dios llama a Abraham. Pero entonces ya tuvo él y Sara tuvieron a su hijo Isaac después de una larga espera, ¿no? Finalmente llegó el hijo y en Génesis 22 Dios le pide a Abraham a ir, ¿no? Dice 1:22, toma ahora al hijo tuyo, al único tuyo, quien amas, a Isaac, y ve y camina por ti mismo a la tierra de Jamorillá y súbelo ahí para un sacrificio u ofrenda del todo quemado, un holocausto, ¿no? Sobre una de las montañas que te diré a ti. Y va Abraham, lo hace, ¿eh? Seguro le desconcertó esta instrucción, pero obedeció, con la escasa comprensión que tenía de yo. ¿Por qué me pide esto? ¿Ah? ¿Por qué hay que hacer esto? Pero va, lo hace, y justo cuando estaba por asestar el golpe mortal a Isaac, se le detiene, le dice, no lo hagas, mira, aquí está este animal, un animal suple a Isaac, y entonces al final de ese episodio dice, y llamó a Abraham, el nombre de ese lugar, Yahvé verá, ¿no? Este, Yahvé verá, o sea, Yahvé Jireh, del que será dicho el día en que no, Yahvé será visto, ¿no? Ese lugar, esa es la frase, la montaña de Yahvé. Que repito, esta frase ocurre en distintos lugares, distintas épocas, distintos tiempos, ¿verdad? Y lo singular, lo peculiar es ese encuentro especial con Yahvé, Dios. De hecho, habiendo dicho eso, tenemos la montaña de Sinai a la que me refería, ¿ah? Uno comienza leyendo Éxodo 19, repito, Éxodo 19, ya el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha dejado atrás las aguas, Éxodo 14, Éxodo 15 y esta celebración, Éxodo 19 llega a ese lugar, está en el desierto de Sinai, estamos en la península del Sinaí, allí en Egipto, ah, y dice, en el tercer mes, al haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día vinieron al desierto de Sinai. Y vinieron a Refidim y fueron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto y acampó en Israel frente a la montaña del grupo opuesto. Hacia Dios, sí, así vas a la casa de todo más pensadas a los hijos de Israel.
Este original del 24, y lo vimos en el texto, lo escuchamos, vimos en el texto de la profeta, se observa esta gradación del espacio. El resto del pueblo permanece al pie de la montaña, al pie de la montaña de Sion. El gran mayoría está ahí. Como es, perdón, perdón, algo estaba diciendo. Ah, creo que perdimos otra vez el- sí, sí, alguien nos pidió. este, Sí, está bien. Ah, gracias, gracias, Richie. No, gracias, ya, ya está. Sí. Bueno, decía, en ese texto, esto es importante apreciarlo, ¿ah? Por lo que está diciendo el profeta, por lo que anticipa el profeta. Ah, muy bien, gracias, Irene, gracias. En Éxodo 19 al 24, el resto del pueblo está al pie de la montaña. Unos cuantos suben, a, digamos, a cierta altura de la montaña, y solo Moisés sube, aunque tenía un ayudante, el texto dice Josué, solo sube al final Moisés, él sube solo, ¿verdad? Y eso es importante. Esa fue la experiencia en Sinai, en la montaña de Sinai. Esa ya no va a ser la condición en esta, la montaña de Yahvé, ¿no? En la nueva montaña ya no va a haber esa gradación del espacio. Ya no va a ser un individuo, ya no va a ser una élite o un pequeño grupo. Ahora son todas las naciones, ¿no? Todas. Y eso nos incluye a todos, ¿no? De hecho, de esta gradación del espacio, ahí mismo, ya ve Dios da instrucciones, ¿ah? Van a construir esta tienda de campaña y el croquis, digamos, la distribución o configuración del espacio es, va a haber un atrio, una entrada, un patio, un área amplia, abierta, allí pueden ingresar todos. Después viene otra segunda área que se llama el lugar santo. Ese lugar solo va a estar reservado para aquellos autorizados al ministerio del sacerdocio, a los sacerdotes únicamente. Y luego hay un tercer espacio al interior, ¿ya? Un cubo, ¿ya? Y ese se llama el Santo de Santos o el lugar santísimo, y ahí solo una persona una vez al año va a ingresar, ¿ah? Hay esa gradación del espacio, ¿ah? Eso lo refleja, eso refleja lo que vemos en la montaña. Este es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Ahí está, ¿no? Se traslada esa gradación del espacio de la montaña hacia la tienda de campaña y también hacia el templo. Bueno, esto es lo extraordinario en la montaña, en esta visión que ve el profeta, ¿eh? Esta palabra que ve el profeta, todas las naciones suben, ascienden, tienes en cuenta. Ya no hay estas restricciones, ya no hay estas limitaciones espaciales, ¿no? De hecho, todas las naciones, ¿no? Decía, cuando escuchamos de esto, bueno, comienza con este llamado para Abraham y Sara en Génesis 12, perdón. Ellos están en lo que sería hoy el equivalente al sur de Turquía y de ahí son llamados a descender al levante, a la costa del Mediterráneo. Y le dice Yahvé a Abraham, vete de tu tierra natal, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Y déjame convertirte en una gran nación, y déjame bendecirte, déjame engrandecer tu nombre, sé una bendición, déjame bendecir a quienes te bendicen, y a quien te haga menos o subestime, maldeciré, y serán bendecidas en ti o contigo todos los clanes o todas las familias del suelo cultivable. Ese era el llamado inicial. Pasa el tiempo y después ya ve Dios hablando con Abraham, y dice en Génesis 18, ya ve, dijo, encubro yo de Abraham lo que yo hago, y Abraham al ser será por una nación grande y poderosa, y serán bendecidas en él todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y más adelante, justo en ese evento de la montaña, cuando Abraham va con su hijo Isaac a este lugar, a esta montaña, y tiene que ofrecer un sacrificio, bueno, ahí concluye esto. Entonces, está hablando Yahvé, Dios o el ángel a Abraham, y al bendecir, bendeciré a ti, y al causar que sea numerosa, causaré que sea numerosa la descendencia tuya. Ya está hablando de la descendencia
de Abraham, que en este caso ya estaba ahí, personificada por Isaac, y después la descendencia de Isaac, todos ellos, la descendencia tuya como estrellas de los cielos y como arena que se halla sobre la orilla del mar, y tomará posesión la descendencia tuya de la puerta de los enemigos tuyos, y bendecirán a sí mismas en la descendencia tuya todas las naciones de la tierra, a consecuencia de que escuchaste a la voz mía, ¿no? Entonces, el horizonte de la misión de Abraham y Sara y después de la descendencia de ellos siempre fue global, universal. Todas las naciones. Comienza con ellos, pero a través de ellos se difunde, se extiende, se expande, ¿no? Y este fue el problema en el siglo octavo. Esta descendencia de Abraham y Sara había perdido esa vocación, ¿no? Tomó distancia de Yahvé Dios, se revela, y entonces esta es una de las consecuencias. Ya no es bendición para otros, ya no es bendición para otras naciones. Ha extraviado esa vocación, pero esta era su vocación original. Repito, es todas las naciones, ¿ah? Todos acudimos. Y de ahí que también Richie haya leído para nosotros Apocalipsis 21, la última gran visión que narra el vidente Juan, otro vidente, el vidente Juan, en Apocalipsis va del 21:9 al 22:5, ¿no? Y si nos percatamos de ello, habla de esta visión, ¿va? Desciende del cielo esta ciudad santa que describe de varias maneras, primero como una mujer, una novia, después como una ciudad. Después la describe como todo un lugar santísimo, es un cubo como era el lugar santísimo, y después la describe como un lugar de convergencia al que acuden todas las naciones, ¿ya? Todas las naciones traen su gloria, vienen a dar algo, es un lugar de peregrinación, y ahí está esta alusión a Isaías 2, ¿ya? Caminan a la luz bueno, en esta visión de Apocalipsis, no hay luz, porque Dios mismo y el Cordero son luz en ese lugar. Ya no hay necesidad de una luz natural o artificial, porque ellos mismos son la luz y las naciones caminan a la luz de ella. Pero vienen todas las naciones otra vez, ¿eh? Entonces, decía yo al principio, esta frase de será el final de los días, este es el horizonte de esa visión, de eso que ve el vidente. ¿A cuándo se concreta o materializa? Bueno, esto se extiende incluso hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Pero finalmente vienen todas las naciones, vienen al encuentro del que está sentado en el trono y del Cordero, ¿no? Del Cordero. Ese es el punto que quería destacar. Bueno, vienen a este lugar singular, particular, especial. ¿Y qué hay ahí? Bueno, nos dice el texto, dice, sigue elaborando el profeta, pues desde Sión, ¿no? A este lugar, a esta cima de la montaña, a esta montaña de Yahvé Dios, ahora se refiere a ella como Sión, Sión. Dice, desde Sión saldrá instrucción o enseñanza. El vocablo que en hebreo que utiliza es Torah, es el mismo que leímos en Éxodo 24:12. Dios le da a Moisés estas tablas de piedra, en ellas hay Torah, hay instrucción, hay enseñanza, también otra acepción es ley y también mandamientos, ¿no? Pero de aquí, de ese lugar, confluye, emerge, sale enseñanza, ¿no? Y además dice palabra de Yahvé. Esa frase ya la vimos en 1:10 y es una manera, es una fórmula profética, si se quiere, ¿no? Una manera de delimitar o de indicar que se trata de un mensaje de Yahvé Dios que está mediando o comunicando el profeta, ¿va? Entonces, enseñanza y profecía emana de este lugar que se llama la Versión y Jerusalén o Jerusalén, ¿verdad? Y dice, administrará o dispensará justicia en las naciones. Esta frase la hemos visto ya. Ese era el reclamo del profeta a sus contemporáneos, particularmente a los líderes, ¿no? El dispensar justicia, el administrar justicia, el entender primordialmente el caso de esos grupos vulnerables como los huérfanos y viudas. Y también dice, esta es otra función, otra prerrogativa de Yahvé, decidirá entre muchas gentes o pueblos o reprenderá a muchas gentes o pueblos, ¿no? Una frase, bueno, este verbo ya ocurrió en 1:18, aunque con otra acepción, cuando dice, vengan, vamos a razonar.
vamos a eso, a deliberar, ¿verdad? Vamos a entrar en juicio, digamos, si se quiere, ¿verdad? Si se quiere, eso es lo que está comunicando. Y de hecho aquí tengo la expresión, ¿no? Escuchen la palabra de Yahvé, y es lo que va a salir de este lugar, palabra de Yahvé. La enseñanza, presten oído a la instrucción, está hablando a todo el pueblo. Entonces, esta mensaje a los líderes y al pueblo, bueno, todo esto va a surgir de esta montaña. Eso era 1:10 y 1:17. Bueno, quizá recordemos esta lista de verbos en modo imperativo, lo que tenía que hacer el pueblo, e incluso sus líderes: dejar de hacer el mal o cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, y entre otros, administrar o dispensar justicia. Entonces, la intención de esta visión inaugural de este segundo bloque, este encuentro de las naciones con Yahvé Dios en ese lugar en particular. Y por cierto, perdonen que me regrese tantito, olvidé leer esto, ¿no? El punto de encuentro entre Yahvé Dios y su pueblo o alguna persona es lo que se llama espacio sagrado en el texto bíblico. Éxodo 25:8 lo frasea así: harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. Esa fue la intención de esa tienda de campaña o bien ese edificio, ¿verdad? Pero previo a ello fue donde Yahvé Dios se encontrara con un individuo o con un grupo de personas o con todo un pueblo, ¿ah? Tan solo ese encuentro constituía ese escenario como espacio sagrado, simple y llanamente, ¿ah? Pudo haber sido en el desierto de Sinaí, pudo haber sido en esa montaña, en el Levante, allí con Abraham, o bien en este lugar del que el profeta habla como la cima de la casa de Yahvé, y de ella emana enseñanza y profecía, se dispensa justicia y se emite juicio, ¿verdad? De todas estas funciones públicas. ¿Verdad? Quería decir, habiendo visto esta sección de Isaías, algo extraordinario en la literatura profética es que estos versículos que estamos viendo de Isaías 2, del versículo 2 al 4, aparecen también en el libro del profeta Miqueas, que van del versículo 1 a 3, ¿verdad? Si después en casa pueden tener la oportunidad de leer a la par Isaías 2, 2 al 4 y Miqueas 4, 1 a 3, verán que es prácticamente el mismo texto. Las variantes son mínimas, ¿verdad? El orden de una palabra y de otra varía nada más en una expresión, y además los tiempos de los dos, pero en esencia es prácticamente el mismo texto, el mismo mensaje. Y esto ha llamado la atención de muchos, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? ¿No? ¿Alguien copió a alguien más? No posible. ¿Isaías le copió a Miqueas o viceversa? ¿Miqueas le copió a Isaías? O incluso tuvieron una fuente en común y los dos copiaron de esa fuente en común. Es decir, las posibilidades que se han enumerado son varias, pero si hay algo que destacar es que el texto de Isaías, a diferencia del que aparece en Miqueas, Isaías inicia, precede o digamos le pone un prefacio a ese segmento diciendo que es la palabra que él vio o contempló, ¿verdad? Sobre Israel, Jerusalén. Eso no está ausente en el texto del profeta Miqueas, así que es muy probable que haya sido Isaías quien lo vio, quien la contempló, quien la escribió, y después Miqueas la copió, y la incorporó en su texto. Debe decirse que Isaías y Miqueas fueron profetas contemporáneos, ¿eh? Cuando uno comienza a leer el texto del profeta Miqueas, también dice que él vivió en esos tiempos de los reyes, los mismos reyes que le tocó servir e interactuar al profeta Isaías, especialmente al rey Ezequías, ¿no? Fueron contemporáneos. Y además dice que Miqueas ejerció su ministerio profético tanto en el reino del sur como en el reino del norte, ¿no? Entonces fueron profetas contemporáneos, ¿no? Y aquí hay una coincidencia en ellos, es decir, coincidencia en ese sentido, ¿no? Probablemente Miqueas tomó esta parte del texto de Isaías y la utiliza
para comunicar algo también a sus contemporáneos, si bien las implicaciones son distintas para uno y para otro, como veremos a partir del versículo 5, perdón. Pero eso es algo extraordinario, ¿ah? Así que tenemos a Miqueas, es contemporáneo del profeta Isaías. Y por cierto, si después pueden leer también Joel, capítulo 3 versículo 10, ¿ah? En el texto hebreo es 4, 10, pero en nuestras traducciones es capítulo 3 versículo 10, veremos que lo que dicen al final del versículo 4 es la inversa, es lo opuesto, digamos, de lo que está afirmando en Isaías 2, 4b. Bueno, solo quería mencionar esto, ¿ah? De que hay esto ha llamado la atención, es algo extraordinario, ¿ah? Que exactamente, prácticamente el mismo texto aparece en Isaías 2, del 2 al 4 y Miqueas 1, 1 a 3. ¿Ah? Ahí está. Ambos profetas fueron contemporáneos, fueron autorizados por Yahvé Dios a comunicar este mensaje. Mi último punto es este, ¿ah? ¿Cuáles son las implicaciones de que vengan estas naciones a este encuentro con Yahvé Dios, reciban esta enseñanza, se les dispense justicia, se decida entre ellas, se emita juicio, se arbitre entre ellas? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, esta es una que destaca el profeta. Además, pero esta es una en particular que destaca el profeta, ¿no? Estas naciones que vienen a este encuentro con Yahvé Dios, ¿qué es lo que les va a pasar? Algo les pasa, a todos nos pasa algo cuando nos exponemos a la palabra, ¿no? Salmo 107, 19 dice que la palabra nos sana, tan solo por el solo hecho de leerla, de incluso si se puede orarla, de memorizarla. La palabra sana tiene ese efecto, entre otras, la palabra mía no regresará, la palabra no regresará a mí vacía, como dice el mismo profeta Isaías más adelante. La palabra de Dios siempre tiene un efecto, ¿verdad? Cuando nos exponemos a ella, ¿verdad? Y aquí lo hay. Dice, harán añicos. ¿Cuál es la respuesta de estas naciones? Van a ser añicos, literalmente, ese es el verbo en hebreo, o en otras palabras, van a martillar o van a forjar las espadas de ellos en utensilios agrícolas. Wow. Esta es una manera de pacificar, si se quiere, ¿verdad? ¿Cómo pacificamos una región? ¿Cómo pacificamos el mundo incluso si se expone a la palabra? Si escuchan el Evangelio, Isaías 40 en adelante desarrolla este tema. Las buenas noticias salen de la montaña de Yahvé Dios y se difunden también, ¿no? Pero aquí en particular este es el punto. La palabra y la profecía, toda la palabra de Dios, si nos exponemos a ella, tiene este efecto, este impacto, ¿va? Nos torna, nos transforma ese espíritu belicoso, ¿va? Este, Aquí las naciones deciden, toman esa decisión de que sus espadas ahora las van a convertir en instrumentos para arar la tierra, utensilios agrícolas, es el término genérico, ¿ah? A veces se dice rejas de arado o azadones. En general, es un término genérico para referirse a utensilios agrícolas, ¿ah? Para lo que implica labrar, cultivar la tierra. O bien, dice, las lanzas de ellos en podaderas, ¿ya? Los instrumentos que se usaban entonces para podar algún árbol, ¿verdad? Las ramas. eh, y este es el punto. No alzará o no levantará una nación contra otra la espada y no aprenderán. Es decir, hay enseñanza, hay instrucción, pero lo que no hay es esto, ¿ah? No ejercitarse, no aprender la guerra. No hay lugar para la guerra. Y este es un mensaje revolucionario en el siglo octavo antes de Cristo, como lo es hoy día en el siglo XXI. Y de hecho lo es porque, por un lado, la primera vez que aparece el vocablo que se traduce como guerra, aquí al final del versículo 4, 2 versículo 4, ocurre por vez primera en Génesis 14, 2. En Génesis 14 nos presenta este escenario de las alianzas de unos reyes digamos, en la zona de Mesopotamia y otros reyes en la zona de Levante, y hay esta lucha o conflicto entre estas alianzas de reyes, ¿eh? Y en medio de ese conflicto está Abraham, su esposa, los suyos y también su sobrino Lot, que de hecho
llega a ser una suerte de prisionero de guerra, ¿verdad? Y Abraham emprende esta acción de ir a rescatarlo, a liberarlo en medio de ese conflicto entre estos dos grupos, ¿verdad? Los grupos de la Mesopotamia y del Levante. Y los de la Mesopotamia se impusieron, dominaron, conquistaron a los del Levante. En su momento vimos esto pasaje en nuestra serie de Génesis del 12 al 25, ¿verdad? Pero ahí es donde aparece por vez primera este vocablo en hebreo que se traduce como guerra. Hicieron guerra, ¿no? Un grupo contra otro grupo, y más adelante dice otra vez en 14:8, y salió el rey de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboyim, Bela, y se alinearon o se formaron contra ellos para la guerra en el valle de Hasidim, ¿no? Allí está en el horizonte. Ese es el mundo que le tocó vivir a Abraham, año 1900, segundo milenio antes de Cristo. Y esa fue la constante todo ese tiempo, ¿ah? La guerra, la guerra. Y en el siglo octavo, en los tiempos de Isaías, ahí estaba esa entidad que se llamaba el Imperio Asirio, expandiéndose, imponiéndose a punta de espada, de lanza y sangre, ¿no? Ese es el lenguaje de las naciones. Es cómo cambiamos este discurso bélico de las naciones. Esta es la propuesta de Isaías para su generación, e incluso para si se expone a la enseñanza, a la palabra, otra perspectiva, otra manera de ser y de vivir. ¿Ya? Este es un testimonio, estas inscripción, de hecho está en exhibición permanente allá en París, en el Museo del Louvre, ¿ah? Y habla de esta inscripción de Sargón. Sargón, él dice que cuando él fue rey, dice, al comienzo de mi reinado, en cuanto a la gente de la ciudad de Samaria, peleé con ellos y los derreté y me llevé un botín de 27.900 personas que vivían ahí y reubiqué al resto de ellos en Asiria. Se llevó a la gente al exilio, ¿ah? A Asiria, y trajo otros de otro lugar a Samaria. Pero es un testimonio, ¿no? Está ahí. Y este, desde luego, es un testimonio que corrobora lo que nos informa el texto bíblico en Segunda de Reyes, ¿no? Que detalla con suficiente extensión, mucho más que esta, lo que le ocurrió a Samaria en ese tiempo, ¿ah? Pero eso ocurre en el año 722, el mismo tiempo de Isaías, el mismo tiempo de Miqueas, por mencionar a dos profetas, ¿ah? Pero esa era la constante en ese mundo. ¿Hay una alternativa? Aquí el profeta presenta otra manera, ¿verdad? Un discurso alterno y crítico de ese discurso imperialista de entonces, ¿ya? Que se expande y al expandirse se impone a punta de lanza, de espada y de sangre. Pero dice aquí, en esta visión, las naciones vienen a ese encuentro con Yahvé Dios, escuchan la Torá, escuchan la enseñanza, la palabra de Yahvé, y entonces, en vez de lastimarnos unos a otros, en vez de destruirnos unos a otros, en vez de cegar la vida de otros, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cultivar la tierra, van a recuperar esa vocación original para el ser humano. ¿Dónde leemos que hay que cultivar la tierra? Bueno, tenemos el presidente en Génesis 1. Dios llama al ser humano, ¿verdad? Le coloca su vocación, tienen que enseñarse la tierra, y en Génesis 2 en particular tenemos a esta pareja, primero a Adán y después a Eva, y hay un jardín que tienen que labrar, que tienen que cuidar, que tienen que cultivar, ¿verdad? Y entonces aquí, entre líneas, vemos, ¿no? El encuentro con la palabra, el encuentro con Dios y con la palabra hace que nos desprendamos de este discurso bélico imperialista. En vez de ello, recuperemos esta vocación que Dios ha dado al ser humano para cuidar de su creación, ¿va? Donde unos a otros nos servimos, nos cuidamos, nos alimentamos, ¿va? Ahí está la voz profética en el siglo VIII antes de Cristo. Así que, en conclusión, hermanos, el texto del profeta Isaías se halla punteado por ciertos delimitadores y fórmulas proféticas, ¿eh? Vimos algunos de ellos. Isaías inaugura esta segunda sección con una extraordinaria visión a la que llama palabra, ¿verdad? No le llama visión, pero la llama palabra, y destaca el rol de la montaña de Yahvé en el porvenir, ¿no? Este espacio sagrado donde ocurre el encuentro entre el Creador y sus criaturas, ¿no?
haciendo eco a episodios del pasado, es decir, la narrativa bíblica hasta entonces, presenta una procesión de todas las naciones a dicho encuentro con Yahvé Dios para ser instruidas en su enseñanza y profecía. Ello alude también a la bendición de Abraham y Sara con sus descendientes que mediarían a todas las naciones de la tierra. La consecuencia de dicho encuentro con Yahvé y su instrucción es que el discurso bélico, el discurso imperialista de entonces, si se quiere, es reemplazado por la vocación original del ser humano de cuidar de la tierra, de labrar la tierra, de labrar la tierra. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy en nuestro siglo XXI. Bueno, leímos Apocalipsis 21, pero quizá tenemos presente Apocalipsis 5, esta visión del vientre, donde ve esta multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Jesús nos hace parte de ello. En esa visión de Apocalipsis 5 se explica por qué, ¿va? Él paga, él compra, va al mercado, bueno, ese es el lenguaje, ¿va? Y con su sangre misma paga, compra para sí, para Dios, un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todas las naciones otra vez, ¿ah? Nadie está excluido, todos, todos. Y entonces esta es la pregunta, ¿hemos ya creído en él, ah? En el horizonte del profeta? Esta es la manera en que se materializa y se cumple esa visión de entonces. Lo otro es esta, tenemos un encuentro con el Señor para leer su palabra, escuchar su voz y que ello marque la pauta de nuestro diario vivir, ¿verdad? Ya vimos que estas naciones que vienen con este impulso, este celo, esta idea de cómo dominar e imponerse a otros, vienen al encuentro de Dios y de su palabra y algo les pasa, dan ese viraje, entonces deciden que sus espadas sean ahora instrumentos para cultivar la tierra, ya no para lastimar al prójimo, ¿no? O cegarle la vida, o imponerse a otros, ¿no? Y ese efecto tiene la palabra, incluso en nosotros hoy día. Lo otro es cómo fomentamos la enseñanza de la palabra a otros, cómo hacemos que vengan las naciones aquí, por ejemplo. Pero ahí está este desafío. que y finalmente, la repercusión de la enseñanza de la palabra tiene un alcance geopolítico global en la visión de Isaías, ¿verdad? Es siglo octavo, esa es la realidad donde domina el imperio asirio y está siempre latente su amenaza. Y el profeta comunica esta visión, ¿verdad? Este tiene un efecto, un impacto. Y esta puede ser una pregunta, ¿cómo orar por ello? Ante nuestra actual coyuntura global, ¿verdad? Iniciamos viendo esta conversación que se dio en Davos, ¿verdad? Los desafíos, cómo los ven uno, cómo los ven otros, ¿verdad? Estas tensiones que hay al interior de ciertas alianzas, ah, por lo que está ocurriendo en el mundo. Ah, Así, cómo orar por ello ante nuestra coyuntura actual global, ¿verdad? La palabra tiene ese efecto, pacifica, transforma, cambia. Ah, Bueno, gracias hermanos por su atención.